Hola, mi nombre es Annie. ¿Qué sabes sobre el control parental? Bueno, yo soy una experta en este campo. Quería contarles sobre los peores años de mi vida, los cuales que pasé casi literalmente como una prisionera. Y mi mamá y mi papá fueron más o menos mis carceleros. Ahora tengo 17 años, pero toda la historia comenzó cuando tenía 13 y mi familia vivía en una bonita casa con piscina y patio. Había comprado un videojuego nuevo y estaba mirándolo con entusiasmo en la sala de estar. Y mamá estaba haciendo algo en la cocina mientras buscaba a mi hermanito Andrew. En algún momento el teléfono fijo sonó y mamá fue a contestar en la habitación contigua. Ella jura que me dijo que cuidara de Andrew, lo cual no escuché. De verdad, no lo escuché. La puerta trasera estaba abierta y allí teníamos una piscina. Recuerdo que lo único que finalmente me distrajo de ese videojuego fue el grito de horror de mi madre. Mi hermano pequeño se ahogó ese día. No hay palabras para describir un dolor familiar como ese. Hubo muchas lágrimas. Creo que todos se sentían culpables en ese entonces, pero nadie podía cambiar nada. Mamá seguía diciendo que nada era culpa mía, con los ojos rojos por las lágrimas, pero cuanto más me decía eso, más me sentía miserable. Oh, si ese teléfono no hubiera sonado en ese entonces, o si no hubiera estado jugando con ese estúpido videojuego. Por cierto, nunca pude volver a tocarlo desde entonces. No es de extrañar que después de eso mis padres comenzaran a controlarme estrictamente. Sé que todo el mundo está bajo supervisión cuando es menor de edad, pero estaba sujeta a la supervisión más estricta y a veces la más extrema. Mi mamá no solo me llevaba a la escuela, sino que también me llevaba al aula mientras me sostenía la mano. Por supuesto, todos se rieron de mí las primeras veces, luego se acostumbraron. Por cierto, hablando de tomarse de las manos, mamá insistió en que estuviera con ella en todas partes, ya sea en la tienda de comestibles, o en su visita al salón de belleza, o cada vez que ya estábamos fuera de nuestro automóvil, siempre me tomaba de la mano. Ni siquiera me permitía encontrarme con mis amigos en algún lugar afuera. Mamá insistía en acompañarme al centro comercial o al cine, dependiendo de dónde se suponía que nos encontraríamos, y ella estaba constantemente cerca. También me daba una alternativa. Podía invitar a mis amigos a mi casa para que ella nos vigilara. Nada de lo que mencioné fue realmente divertido, y en algún momento dejé de ser invitada a cualquier parte. ¿Qué puedo decir? No podía culpar a mis amigos por haberme abandonado. ¿A quién le gusta salir con la madre de otra persona, especialmente con una fanática del control como la mía? Y esto definitivamente me molestaba. Ya sabes, cuando en las redes sociales veía fotos de mis amigos divirtiéndose en el parque de atracciones, por ejemplo. Pero, al mismo tiempo, tampoco podía culpar a mi madre, porque aparentemente temía que algo me sucediera y después de haber perdido a uno de sus hijos, no podría soportar perder a otro. Por lo tanto, lo único que me quedaba era esperar hasta que el dolor se calmara y, con suerte, el agarre de mi madre se aflojara. Esto sucedió casi un año después de la tragedia. Conocí a un chico en la escuela que se llamaba Terry y realmente me caía bien, especialmente teniendo en cuenta que tuve suerte y él hizo el primer movimiento. Un día se dio cuenta de que estaba mirándolo durante el almuerzo y se acercó a mí. Me dijo hola. Recuerdo que en ese momento pensé que era el comienzo más fácil de una relación y que, si él me invitaba a alguna parte, incluso a la ópera, cosa que odiaba, diría que sí. Y realmente lo hizo. Y el siguiente fin de semana se suponía que nos veríamos en el parque. Ah, además, era nuevo en nuestra escuela y todavía no sabía nada de mi madre. Por supuesto, en casa tenía que contarles todo a mis padres y literalmente rogarle a mi madre que me dejara ir sola, es decir, sin que ella me acompañara, porque se suponía que era una cita real y definitivamente no se trataba de una de conocer a los padres. Supongo que sabiendo un poco de mis antecedentes, al menos puedes tratar de imaginar cuán bajas eran mis posibilidades entonces. Finalmente mi papá se reunió conmigo a mitad del camino y me dijo que podía ir al parque en esa fecha bajo ciertas condiciones. Se suponía que mamá debía llevarme al menos para ver cómo era Terry.
y debía enviarle un mensaje de texto cada media hora indicando que todo estaba bien. Además, tenía que volver a casa a las 7 p.m., teniendo en cuenta que se suponía que debía reunirme con Terry a las 5 p.m. Al menos era algo, pensé, y fui a mi habitación ansiosa por el próximo fin de semana. La cita fue genial. Hablamos mucho y resultó que teníamos muchas cosas en común. Los dos adoramos a los caballos e incluso dimos un paseo corto en uno de ellos en ese parque. Incluso el hecho de que tenía que enviarle a mi madre esos estúpidos mensajes de texto diciendo que estaba bien mientras me escondía de Terry no arruinó todo. Pasamos un momento increíble y luego salimos del parque y nos dirigimos hacia mi casa. Como prometió acompañarme hasta allí, habría apostado a que planeaba besarme en la puerta. Pero repentinamente noté el auto de mi papá al otro lado de la calle. Traté de fingir que todo estaba bien y no le dije nada a Terry, pero todo el tiempo que estuvimos caminando, ese auto se movió lenta y silenciosamente en algún lugar cercano. Cuando llegamos a nuestro destino, el auto dejó de fingir ser invisible y mi papá simplemente apareció como si nada hubiera pasado. Por supuesto, esto detuvo totalmente cualquier beso que podría haber sucedido esa noche. Y exactamente la misma situación se repitió una semana más tarde, cuando Terry me llevó al cine. Pero esta vez, cuando quería ir al baño en medio de todo, noté que mis padres estaban sentados a pocas filas de nosotros, fingiendo que no me habían visto. Oh, estaba tan enojada con ellos, especialmente porque me hicieron una promesa. Pero, ¿sabes cuál fue su excusa? Papá dijo que la primera vez que nos vio accidentalmente y solo decidió no interrumpir. Y luego simplemente decidieron ver la misma película y no había nada criminal en eso. ¿Qué pensaron que era? ¿Un bebé? Y por cierto, esa fue la primera vez que me rebelé contra ellos. Finalmente hablé sobre sus problemas de control e incluso sugerí que visitaran a un psiquiatra. La última parte fue grosera, lo sé, y fui severamente castigada por eso. Me dijeron que subiera y me quedara en mi habitación sin cenar. Quiero decir, todavía estaba demasiado furiosa e irritada para comer de todos modos. Más tarde esa noche fui incapaz de dormir. Dios, estaba tan enojada con mis padres. ¿No podían ver que habían arruinado mi vida? Eso fue todo. Decidí que debía escapar. Bueno, no es que quisiera ser emancipada ni nada. Solo quería pasar un tiempo fuera de la casa y mostrarles por la mañana que no me había pasado nada malo. Me escabullí por la ventana y me lastimé tanto el codo que me saltaron las lágrimas, pero no me di por vencida en mi plan. Fue solo una vez que estuve afuera que me di cuenta de que había dejado mi teléfono en mi habitación. Decidí ir a donde Terry ya que no tenía amigos cercanos. ¿Sabes por qué, verdad? De todos modos, su casa estaba muy lejos de la mía y decidí, ya sabes, arriesgarme. Y luego de 30 minutos ya estaba allí, parada debajo de su ventana. A juzgar por el hecho de que las luces aún estaban encendidas, no estaba durmiendo. Agarré varias piedras pequeñas del camino de entrada y comencé a tirarlas a su ventana. Lo he visto un par de veces en películas y finalmente tuve la oportunidad de intentar hacerlo yo misma. Fue realmente emocionante. Mientras Terry se acercaba a mí, totalmente sorprendido y feliz, finalmente sentí algún tipo de libertad. Pensé que nada podía ser más romántico y que eran tan inteligente para hacer lo que hice, hasta que escuchamos un automóvil que se acercaba a la casa de Terry a toda prisa. Sí, eran ellos, mis padres. Sabes, siempre exigieron direcciones y números de contacto de cualquier persona con la que socializara. Me preocupaba que pudieran causar una escena, así que corrí hacia ellos seguida de Terry, pero eso no ayudó. Comenzaron a gritar y a llamar a la puerta principal de Terry para que sus padres se dieran cuenta de todo. Dios, incluso culparon a Terry de mi gran fuga y amenazaron a esa familia con llevarla a la corte. ¿Les tengo que decir que ya no tengo novio? Desde entonces, mi encarcelamiento en el hogar se convirtió en una verdadera tortura, aunque siempre pensé que no podía empeorar. Ya no se me permitía salir de la casa sin llevar a mamá o a papá conmigo. No se me permitía cerrar la puerta con llave cada vez que me bañaba o me duchaba, y solo tenía 10 minutos para usar el inodoro, porque cada vez que me quedaba allí demasiado tiempo, mi madre llamaba a la puerta preguntando si estaba bien. Oh, sí. Papá también cerró la ventana de mi habitación para que no pudiera escapar de nuevo. Estaba devastada y totalmente destrozada.
Recuerdo que en ese entonces no quería nada más que ser otra persona o tener otros padres y no podía esperar hasta cumplir 18 años para ir a la universidad y salir de esa maldita prisión que mi mamá y mi papá llamaban hogar. Honestamente, nunca hablé con nadie sobre mi vida porque, desde afuera, las cosas no parecían tan malas, ya sabes. Quiero decir, todos tratan de proteger a sus hijos y nadie puede juzgar a los demás por eso. Al menos mi madre siempre lo decía. Pero luego, una familia, los Gibbons, compraron la casa al otro lado de la calle. Sucedió que, al principio, mi madre invitó a la señora Gibbons a tomar una taza de café. Luego, el señor Gibbons decidió jugar al golf con mi padre y muy pronto nuestras dos familias se hicieron amigas. Pero un día resultó que nuestras familias tenían mucho más en común que solo niños de la misma edad. Sí, tenían un hijo, Jeremy. Fue educado en el hogar, así que yo era literalmente la única compañera con la que podía hablar, y era un poco extraño. Lo descubrí cuando mamá los invitó a cenar. Jeremy pedía permiso para cada cosa que iba a hacer, ya sea comer ensalada de atún o ir al baño. Y su madre siempre le decía qué hacer, como no te olvides de lavarte las manos, o sea amable y saluda, y esas cosas. Sí, sus padres también resultaron estar obsesionados con el control, aunque debo decir que, aparte de ese extraño patrón, eran totalmente normales e incluso divertidos. Por supuesto, después del extraño comportamiento de nuestros vecinos, mis padres decidieron discutirlo mientras limpiaban la mesa. Aproveché el momento y, por casualidad, dije que no era tan diferente de nosotros. Mamá trató de objetar diciendo que estaban tratando de protegerme después de haber perdido a mi hermano, pero esta vez sonó un poco menos confiada. No sé si hubo más discusiones, pero poco después de ese día, mi propia situación cambió un poco. Ahora puedo decir con cierto alivio que se me permite volver a ver a mis amigos sin la presencia de padres. Todavía tengo que estar en casa relativamente temprano, a las 9 p.m., pero al menos puedo pasar tanto tiempo en el baño como sea necesario. ¿Te gustó mi historia? Si es así, haz clic en el botón de suscripción y compártela con tus amigos. One.